Bienvenidos a una edición más, de hecho la última del año, de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano, donde les presentamos un resumen de lo que fue el ministerio del Papa Francisco durante el 2020. Un año particular marcado por la pandemia del coronavirus fue el que vivió el Santo Padre. Como todos en el mundo, sufrió las consecuencias de las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19. Francisco había comenzado el año lanzando en febrero la esperada exhortación apostólica Querida Amazonia, que recoge los frutos del Sínodo Especial para los Pueblos Amazónicos realizado en octubre de 2019. La Agenda 2020 del Pontífice contemplaba encuentros, conferencias y viajes apostólicos al extranjero, pero las noticias del creciente contagio del virus se hicieron cada vez más fuertes, hasta golpear especialmente a Italia. Los planes del Papa, como los de tantas personas, simplemente se anularon. El domingo 8 de marzo, bajo un manto de extrañeza, el Papa realizó la primera oración del Ángelus desde la biblioteca del Palacio Apostólico para evitar la concentración de personas en la plaza de San Pedro. Así, pronto tras el anuncio del cierre de los templos en Italia, el Santo Padre decidió transmitir en directo por televisión e internet las celebraciones cotidianas de la misa desde la casa de Santa Marta. Francisco se transformó en el párroco del mundo, entrando en los hogares de millones de personas que día tras día vivieron junto a él la Eucaristía, ofrecida por quienes sufrían por la pandemia: enfermos, personal sanitario, autoridades civiles, ancianos solos, familias acongojadas y miles de difuntos. Todos estaban en su corazón. El 15 de marzo, cuando las personas vivían ya recluidas en sus hogares y la angustia cundía, el Papa peregrinó para hacer una oración ante la imagen de la Salus Populi Romani en la Basílica de Santa María la Mayor y luego ante el histórico crucifijo de San Marcelo. Pero el virus se extendía a todos los continentes y el Papa quiso hacer un gesto extraordinario, único en medio de la catástrofe. El viernes 27 de marzo, bajo la lluvia y solo en la plaza de San Pedro, elevó una fuerte imprecación a Dios, clamando su misericordia para que el mundo fuese liberado de la pandemia. Una situación que, como dijo en su homilía, desnudó nuestras fragilidades como sociedad, marcada por el egoísmo y la injusticia. Y contra eso solo sirve el antídoto de la unidad, porque como el pontífice ha repetido insistentemente, nadie se salva solo. Nos dimos cuenta de encontrarnos sobre la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios. Todos llamados a remar juntos, todos necesitados de consolarnos unos a otros. Luego un instante de adoración al Santísimo y la bendición Urbi et Orbi, una invocación de la gracia sanadora de Jesús sobre Roma y el mundo. Los ritos de Semana Santa se celebraron con un número mínimo de personas en la Basílica Vaticana. A través de los medios de comunicación, millones de fieles fueron testigos de los permanentes mensajes de aliento de Francisco, así como de su constante clamor por no abandonar a los más vulnerables en medio de la pandemia. Un llamado a defender la vida. Mettiamo a tacere le grida di morte. Acallemos los gritos de muerte, que terminen las guerras, que se acabe la producción y el comercio de armas, porque necesitamos pan y no fusiles, que cesen los abortos que matan la vida inocente, que se abra el corazón del que tiene, para llenar las manos vacías del que carece de lo necesario. Per riempire le mani vuote di chi è privo del necessario. La transmisión diaria de las misas con el Papa concluyó el lunes 18 de mayo con la celebración de los 100 años del natalicio de San Juan Pablo II. En Italia, las medidas sanitarias comenzaban a ceder, mientras en el Vaticano las basílicas se higienizaban para acoger nuevamente a los peregrinos. A fines de mayo, el Papa volvió a rezar el Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico y moderadamente la vida en la Santa Sede se adaptó a un ritmo condicionado por estrictas medidas de protección. Se reabrieron los museos vaticanos y Francisco retomó algunas actividades presenciales, pero se multiplicó su asistencia online a diversos eventos.
Durante julio, tiempo de vacaciones en Europa, el Santo Padre rezó públicamente el Ángelus y en agosto añadió las audiencias, siempre en línea. Eso sí, hasta el 2 de septiembre. Ese día los encuentros de los miércoles se trasladaron al patio de San Dámaso y volvieron a contar con la presencia de fieles. 3 de octubre y en la víspera de la fiesta de San Francisco, el Papa viajó hasta Asís para firmar ante la tumba de dicho santo su tercera encíclica, llamada Fratelli Tutti, un documento que resume en gran medida los intereses y las insistencias que el pontífice ha realizado este 2020. El texto, presentado al día siguiente en el Vaticano, versa sobre la importancia de la fraternidad universal y la amistad cívica, dos virtudes fundamentales que el mundo necesita redescubrir con urgencia para construir una sociedad global más inclusiva y cohesionada, donde la justicia se abrace con la paz. Los signos de los tiempos muestran claramente que la fraternidad humana y el cuidado de la creación son el único camino hacia el desarrollo integral y la paz, como ya indicaron los santos papas Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II. Pablo VI y Giovanni Pablo II. Y llegó el frío a inicios de octubre que obligó a trasladar una vez más las audiencias, esta vez al aula Pablo VI. Los temas de las catequesis del Papa fueron principalmente las bienaventuranzas y la oración cristiana, pero también dedicó un buen número de ellas a reflexionar acerca de los desafíos cristianos y sociales que debemos todos asumir para salir fortalecidos de las diversas crisis gatilladas por el COVID. Y uno de esos retos es la promoción de la paz en el planeta. Por eso el 20 de octubre Francisco participó de la oración anual interreligiosa con líderes de diversas confesiones. Todos renovaron su compromiso de colaborar desde sus propios credos a fortalecer la paz. Estamos juntos esta tarde, como personas de diferentes tradiciones religiosas, para comunicar un mensaje de paz. Esto muestra claramente que las religiones no quieren la guerra. Al contrario, desenmascaran a quienes sacralizan la violencia, piden a todos que recen por la reconciliación y que actúen para que la fraternidad abra nuevos caminos de esperanza. El 1 de noviembre el Papa celebró la misa en memoria de todos los difuntos en el cementerio teutónico del Vaticano y luego oró ante las tumbas de sus predecesores en las grutas bajo la Basílica de San Pedro. Un tiempo en que, por voluntad del Santo Padre, seguían desplegándose acciones concretas de ayuda social en Roma y el mundo. Decenas de respiradores artificiales fueron enviados por el Papa a hospitales de países necesitados, mientras que en el Vaticano se instaló un puesto especial para atender a las personas en situación de calle. A final del mes, el 28 de noviembre, Francisco celebró un consistorio en que creó 13 nuevos cardenales, una liturgia a la que se unieron diversos purpurados a través de pantallas especiales instaladas dentro de la basílica. Tras la ceremonia, el Papa acompañó a sus nuevos colaboradores a saludar a Benedicto XVI. Pero ya se dejaba sentir una nueva ola de contagio y una vez más hubo necesidad de tomar medidas restrictivas. El 8 de diciembre a las 7 de la mañana, el Papa rindió homenaje privado a la Inmaculada Concepción en el centro de Roma y luego realizó una visita a la Salus Populi Romani. Ese mismo día anunció un año dedicado a San José y publicó una carta apostólica llamada Con Corazón de Padre, que contempla el rol del esposo de María y custodio de Jesús. Durante el Adviento, Francisco participó de las meditaciones semanales para la Curia Vaticana y preparó así la Navidad, que se celebró de modo muy sencillo. Al día siguiente, en una nueva bendición Urbi et Orbi, el pontífice reiteró su clamor para atender a las necesidades de todos los marginados que sufren en el mundo. Pido a todos, a los responsables de los estados, a las empresas, a los organismos internacionales, de promover la cooperación y no la competencia, y de buscar una solución para todos, vacunas para todos, especialmente para los más vulnerables y necesitados de todas las regiones del planeta, poner en primer lugar a los más vulnerables y necesitados.
Y para cerrar el difícil 2020 y abrirse con esperanza al 2021, el Papa convocó a un tiempo de reflexión en torno a su exhortación apostólica Amoris Laetitia. Por eso anunció que a partir de marzo se harán renovados esfuerzos pastorales para fortalecer y promover a todas las familias en el mundo. Iglesias domésticas llamadas a comunicar la fe y a ser testigos del amor de Dios, que es Padre y que nos llama a vivir a todos como hermanos. Durante su audiencia general, el Papa Francisco explicó la oración de agradecimiento. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la oración de acción de gracias. El evangelista Lucas nos relata cómo Jesús curó 10 leprosos, pero solo uno de ellos volvió a darle gracias. Precisamente un samaritano, considerado hereje por los judíos. En esa ocasión Jesús comentó: solo este extranjero volvió para glorificar a Dios. Así nos muestra cómo el mundo puede dividirse en dos tipos de personas: los que dan gracias y los que creen que todo se les debe. La oración de acción de gracias nace precisamente de sentir que todo lo que tenemos es un regalo, un don, que estamos vivos, porque alguien nos ha querido antes incluso que nosotros aprendiéramos a pensar, aprendiéramos a amar o a desear. Los cristianos hemos dado el nombre de Eucaristía, que en griego dice acción de gracias, al principal sacramento de nuestra fe. Nosotros damos gracias por la vida y por todo lo que ella nos da. Pero como el leproso samaritano, no solo agradecemos los dones, sino en ellos el encuentro con Jesús. Ese leproso se distinguió de los otros porque entendió que debía dar gracias por su curación, pero sobre todo por haber conocido cuánto lo amaba Jesús. También nosotros estamos llamados a ser testigos con la acción de gracias de esa alegría, pues estamos encontrando una casa donde nos divertimos y acogidos, amados. El demonio busca alejarnos, dejarnos solos y tristes. Sin embargo, no estamos solos. Con Jesús podemos estar siempre alegres, porque nada puede separarnos de su amor. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a responder a esta alegría del encuentro con Jesús, como nos pide el apóstol San Pablo, dando gracias en cualquier situación y siendo perseverantes en la oración. Y a todos les deseo un año nuevo lleno de la presencia misericordiosa de Dios. Que el Señor los bendiga. Dominus vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Ahora quiero invitarles a que compartan con su servidor el Evangelio del día. Y en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba junto a Dios. Por ella se hizo todo, y sin ella nada se hizo. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Estos textos del Evangelio de hoy son los que han trascendido los umbrales de la cristología a lo largo de toda la historia, porque nos invita a contemplar ese Verbo encarnado de una forma escatológica, pero también de una forma natural. Y esto es lo hermoso, porque en Jesús se une lo divino con lo humano, y ahora lo humano va a ser transformado por esa divinidad, lo cual nos llevará a contemplar la majestuosidad
la grandeza y la omnipotencia de Dios, pero en nuestra naturaleza humana, la cual la va transformando, la va recreando, si la queremos llamar así, en la presencia de Jesucristo, el Verbo encarnado. Y ahora es momento de reflexionar y de meditar hasta qué punto hemos sido elevados nosotros en esta encarnación del Hijo de Dios. Cuando nosotros logremos comprender la grandeza de su amor vaciada en este momento de la historia, en nuestra humanidad, entonces lograremos apreciar la grandeza y el valor de cada ser humano que está a nuestro alrededor. Podremos descubrirlo, podremos amarlo, podremos respetarlo, pero sobre todo podremos entender la presencia de Dios en Él y en mí. Que así sea. Nos vamos a Sudamérica, donde nos recibe nuestro amigo, el Padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, sobre un reportaje de lo que acontece en el Perú. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el Padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Ante todo y por encima de todo, feliz nuevo año con Jesús, con María, con José. Desde nuestra fe, desde nuestra oración, deseamos a todos los que siguen nuestras cadenas de televisión un año feliz con Dios, un año lleno de prosperidad espiritual y material. Feliz año 2021. Los números que nos da el Ministerio de Sanidad en Perú sobre fallecidos son los siguientes. Durante toda la pandemia han fallecido 37.621 personas y en las últimas 24 horas han fallecido 47 personas. Hace un año que brotó este virus COVID-19 en Wuhan, China, y desde hace un año el mundo entero está invadido por este virus asesino. Pedimos a Dios que desaparezca pronto, que nos sintamos contentos y vencedores de este mal. Dios nos ha puesto en este mundo para vencer todos los males con la fuerza del Espíritu. Solo Dios tiene poder absoluto para erradicar esta maldad de todos nosotros y del mundo entero. El vicedecano del Colegio de Médicos del Perú, doctor Ciro Maguiña, también ha sido contagiado y está internado. La ministra de Sanidad, Pilar Massetti, afirma que en este primer trimestre llegarán algunas vacunas. Y a los médicos que se niegan a trabajar en los hospitales y trabajan en clínicas privadas les ha llamado traidores de la patria, aunque luego ha pedido perdón, pero así lo expresó. El Perú está tratando de repatriar millones de dólares que están en Suiza, en Luxemburgo, en el extranjero. El Sendero Luminoso también tiene en Suiza como $1 millón de dólares que en el año 1990 los ingresó allí una senderista llamada Evans, llamada la monja, porque fue monja antes de militar en Sendero Luminoso. También el gobierno ha establecido muchos lugares de votación, aparte de los ya tradicionales,
en campo abierto, en clubs, en colegios, en estadios, para que no haya aglomeración en las elecciones del 11 de abril. Y también tenemos que decirles a todos que la vacuna aquí está llegando pues con mucho retraso, no sabemos cuándo, y ojalá que podamos todos quedar liberados. Sin embargo, en el norte del Perú, en Piura, ha habido un rebrote y ya las camas UCI están llenas. Deseando que este nuevo año esté lleno de bendiciones, de gracias para ti y para todos. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Amén. Reportó el Padre Manuel Rodríguez desde Lima, Perú. Y una mutación más contagiosa del coronavirus llega ya a los Estados Unidos. La variante del COVID-19 llamada B117 es más contagiosa según los científicos. Este martes fue detectada en Estados Unidos en el estado de Colorado, en un hombre de unos 20 años sin historial de viajes fuera del país. El individuo no tiene contactos cercanos identificados hasta ahora, pero los funcionarios de salud pública están trabajando para identificar otros casos y contactos potenciales. También el estado de California anunció este miércoles de haber detectado esta variante del coronavirus. El CDC afirmó que pudieran encontrar más casos como este en los próximos días, dejando entender que esta variante ya podría estar circulando en Estados Unidos, lo que impondría una mayor demanda a los recursos sanitarios ya de por sí agotados. Sin embargo, esta mutación ya detectada en 17 países fuera del Reino Unido no estaría dando lugar a tasas más altas de hospitalizaciones o muertes, según un informe de Public Health England, una agencia gubernamental. Mientras el número de contagios en Estados Unidos podría ser pronto de 20 millones, llegó la noticia de la muerte por COVID-19 del legislador republicano por Luisiana, Luke Letlow, de 41 años, recientemente elegido para un escaño en el Congreso. Hasta ahora es el político estadounidense de más alto rango que fallece por esta enfermedad. La familia agradece las oraciones y el apoyo de los últimos días, pero pide privacidad durante este momento difícil e inesperado. La vacunación sigue en marcha. La vicepresidenta electa Kamala Harris recibió públicamente la vacuna para sensibilizar a la opinión pública y el presidente electo Joe Biden prometió mover mar y tierra para vacunar rápidamente a más gente. He presentado 3 desafíos en nuestros primeros 100 días. Uno de ellos es asegurarse de que se hayan administrado 100 millones de inyecciones al final de los primeros 100 días. Este miércoles el Reino Unido se convirtió en el primer país en autorizar la vacuna de la Universidad de Oxford y la firma farmacéutica británico-sueca AstraZeneca. Un recurso más para enfrentar al virus que en 2020 cambió al mundo entero. Jacopo Luzzi, Voz de América. Y hoy el Santoral de la Iglesia nos presenta el Día de San Silvestre. Conozcamos un poco más de su historia. Una noche del año 311, mientras ingresaba a la casa de San Silvestre, en donde se hospedaba desde su llegada de Antioquía, el indulgente evangelizador San Timoteo fue apresado y ajusticiado sin juicio previo porque con su elocuencia y unción le había arrebatado al culto de los dioses oficiales de la ciudad una ingente cantidad de romanos, actividad eminentemente subversiva que las autoridades procuraban eliminar a toda costa. Tras su ejecución, sus restos fueron escondidos por San Silvestre, acción por la que él, según consta en las actas de San Silvestre consignadas en el catálogo liberiano y en el pontifical romano, también fue detenido y presentado ante el prefecto Tarquino Perpena, quien lo cominó a devolverle las reliquias del mártir y a depositar las supuestas riquezas que le había legado en los templos paganos, en donde además debía ofrecer sacrificios de animales o pena de muerte, a lo que San Silvestre se negó rotundamente y aprovechó para contraatacarlo por su empecinada persecución contra los cristianos. A continuación, lo invitó a abrazar la fe cristiana, insinuación que enfureció tanto
al avieso Tarquino Perpena, que lo mandó a encarcelar con la amenaza de que si persistía en su contumacia, lo condenaría a muerte. Pero antes de ser llevado a la mazmorra, San Silvestre lo previno diciéndole que si él no cambiaba de opinión, moriría esa misma noche. Sentencia que se cumplió durante la cena, en la que una espina de pescado que se atravesó en su garganta le cobró la vida a Tarquino Perpena frente a sus impotentes invitados. La noticia sobre el cumplimiento de este vaticinio se regó por toda la ciudad y las aterrorizadas autoridades no tuvieron más remedio que dejar en libertad a San Silvestre al día siguiente. San Silvestre, nacido en Roma en el año 270, era hijo de Rufino, un piadoso comerciante que le encomendó su formación al virtuoso presbítero Cirino, quien lo educó dentro de los más genuinos principios cristianos que San Silvestre absorbió como una esponja y puso en práctica dentro de la comunidad católica, en la que se forjó en pocos años una maciza reputación de líder carismático, condición que, avalada por su sólida preparación filosófica y teológica, le mereció el reconocimiento del Papa San Marcelino, que lo ordenó sacerdote a los 30 años, hecho que le facilitó su ingente labor evangélica, que incluía la celosa custodia de las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, a las que guiaba a los peregrinos que regularmente hospedaba en su casa, y el rescate de los cadáveres de los mártires a los que daba cristiana sepultura en las catacumbas. Precisamente, en cumplimiento de esa misión, tras recuperar los despojos de San Timoteo de Antioquía, fue detenido por el prefecto Tarquino Perpena, cuya muerte, ocurrida horas después de que San Silvestre se la pronosticara, le confirió el prestigio y la ascendencia suficientes para ser elegido en el año 314 en reemplazo de San Melquíades pontífice. Le eligieron pontífice. Resulta que a San Melquíades le había tocado en suerte el triunfo del emperador Constantino sobre Magencio en el 312 y la subsiguiente promulgación del Edicto de Milán en el 313, mediante el cual cesaban las persecuciones y le garantizaba la libertad a los cristianos para profesar su fe. Pues desde su llegada al trono de San Pedro, San Silvestre se dedicó a robustecer la iglesia con la construcción de las basílicas romanas, que aún son las principales de la fe católica: la de San Juan de Letrán, junto al palacio, que está junto al Palacio Lateranense, residencia papal en aquella época que le había sido donada por Constantino a su antecesor, y que es la cátedra oficial del Papa. Luego la de San Pedro en la Colina Vaticana, luego construyó la de San Pablo extramuros, más adelante la de San Lorenzo, la Santa Cruz de Jerusalén, la de Santa Inés y muchos otros templos en la misma ciudad romana y en otras ciudades italianas. A la par, San Silvestre estimuló la realización de varios sínodos, a través de los cuales reorganizó las instituciones eclesiales de Roma, Alejandría, Palestina, la Odisea, Cartago, Ancira y Cesarea. Y en esas comarcas consiguió la extinción del donatismo, que era una herejía que pretendía la expulsión de los pecadores del seno de la Madre Iglesia. Además, estructuró las bases de los cánones litúrgicos. Decretó que solo el obispo podía preparar el santo crisma y administrarlo a los confirmados. Reglamentó la vestimenta talar para los oficios religiosos y los tiempos que debían esperar los postulantes para acceder a las órdenes menores y mayores, y declaró al domingo como el día del Señor y por lo tanto de obligatorio descanso. Asimismo, San Silvestre obtuvo de Constantino el retorno de los cristianos desterrados y la restitución de sus bienes enajenados, la exclusión de los clérigos de la justicia ordinaria, la emancipación de los esclavos por mediación de la Iglesia, la educación religiosa obligatoria para los niños y la derogación de las leyes imperiales que hasta entonces regían el matrimonio y su traspaso a la jurisdicción eclesiástica. Pero sin lugar a dudas, el mayor logro de San Silvestre fue la realización en el año 325 del Concilio de Nicea, el primero de carácter ecuménico, en el que se fijaron los plazos para celebrar la Pascua. Se constituyeron las bases del derecho canónico y se afirmó la divinidad de Cristo, que dio lugar al credo niceno, que aún hoy, y sin cambiarle una sola coma,
Es la confesión de nuestra fe que renovamos los católicos en todas las Eucaristías. Después de 23 años de fructífero pontificado, San Silvestre murió en olor de santidad, extenuado por su titánica labor el 31 de diciembre del año 335. Y fue el único de los primeros 33 papas que no murió mártir. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Silvestre que a través del credo nos ayude a reafirmar diariamente nuestra fe. Y a continuación les dejamos con el saludo de fin de años institucional. Al acercarse el final del 2020 y entrar ya al 2021, Ava Media Group quiere desearles a cada uno de ustedes un feliz año nuevo. Sabemos que el 2020 ha sido un año difícil por todas las cosas que han pasado en el mundo entero, pero también por las cosas que han pasado en tu vida personal. Por eso, aprendemos de la generosidad y la fraternidad que la humanidad ha mostrado en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de sufrimiento, en estos tiempos de necesidad. Y al mismo tiempo vemos el 2021 con esperanza de que será un año de bendición para cada uno de ustedes. Por eso, en nombre de Monseñor Elías Samuel Bolaños, obispo de la diócesis de Zacatecoluca y director espiritual de nuestro ministerio, de nuestro medio de Ava, y en nombre de toda la gran familia y amigos de Ava Media Group, queremos desearles a cada uno de ustedes un feliz año nuevo. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente. Que así sea. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de Ava Televisión. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Nos puede ver las 24 horas del día en el www.avatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, también en nuestras cadenas hermanas y en las compañías de cable en Centro y Suramérica y, por supuesto, también en nuestras redes sociales. Feliz Año Nuevo, que la disfruten esta noche y que Dios los bendiga siempre.